es la verdad. Tus ojos hoy abre a la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Jesús te tiene compasión. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11 en adelante: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Como todas las enseñanzas de nuestro Maestro, es increíble ver la cantidad de cosas que este pasaje que está ahí en Lucas y que muchos titulan los 10 leprosos, nos puede ofrecer o nos puede mostrar acerca de lo que el Señor hace, lo que hizo y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Por eso es importante que cuando se hace un análisis de un pasaje, cualquiera que sea esto de la Escritura, y que sobre todo pensando en que son enseñanzas directas del Maestro, podamos poner toda la atención posible para poder de alguna manera exprimir toda la sabiduría que el Maestro nos ofrece, toda la sabiduría que Él nos da a través de su enseñanza. Y me gustaría empezar primero haciendo una reflexión en cuanto a lo que el pasaje contiene, pero una reflexión general, pero sobre todo puntualizando algunas cosas que el pasaje trae y que podemos de una u otra manera nosotros poder absorber toda esa esencia, toda esa sabiduría que el Maestro nos muestra, que el Maestro nos enseña. Y vale la pena la reflexión, porque nos va a ayudar sobre todo en la aplicación de la vida en la actualidad. Los 10 leprosos, algunos de ellos eran altos, otros bajos, unos más maduros y otros más jóvenes. Los había que parecían proceder de familias pudientes, mientras otros de ambientes muy humildes. 9 de ellos eran israelitas y uno era samaritano. En la vida normal, los judíos y samaritanos no se relacionaban en absoluto, como podemos ver acerca de esta división que había entre los judíos y los samaritanos, allá en el capítulo 4, versículo 9 del Evangelio de Juan. Estos 10 hombres tenían la misma necesidad y el mismo problema, y vale la pena destacar aquí, en inicio, la situación
cómo de una u otra manera pareciera ser muy similar a la que estamos viviendo ahorita en la actualidad con esto de la pandemia, porque con esto de la pandemia pareciera ser que la tragedia, la aflicción, el dolor nos ha hecho ver que que sean ricos o sean pobres, que sean inteligentes o que sean un poquito tardos para entender o comprender las cosas, nos hace ver que aunque tengan toda la sabiduría o casi no tengan, o dependiendo de la situación o circunstancia que cada uno pueda establecer en esta actualidad, lo cierto es que a partir de la tragedia todas las cosas se igualan. Una igualdad que debería existir en todo tiempo, en todo lugar. Pero tuvo que pasar esto para darnos cuenta de esta situación. Ahora, estamos hablando de la lepra en el tiempo de Jesús. Estamos hablando que era una enfermedad difícil, era una enfermedad, como vamos ahorita a tratar de encontrar aquí algunos detalles. Era una enfermedad contagiosa, era una enfermedad que llevaba ciertos principios. Imaginemos nada más a partir de que la lepra se podía contagiar y que no podías estar cerca ni siquiera a 100 metros, y eran las reglas establecidas, que alguien hubiera dicho, no hay ningún problema, todo va con calma. Además, si eres creyente o cuentas con el poder de Dios, no va a pasar, no te vas a contagiar, solamente algunas cosas para remediar. Estos 10 hombres tenían la misma necesidad igual que nosotros y el mismo problema que nosotros ahorita estamos viviendo. Aunque hayan sido distintos, al acercarnos y observarlos más detenidamente, nos hubiéramos quedado horrorizados al ver las terribles deformaciones que la enfermedad había producido en sus rostros y las pocas partes expuestas del cuerpo. Este milagro se caracteriza por el número de enfermos del mismo padecimiento. Muchas veces leemos que nuestro Señor Jesucristo curaba toda clase de enfermedades, pero en pocas ocasiones curó varios enfermos del mismo mal. En Mateo 20:30 tenemos a los 2 ciegos sentados junto al camino, a quienes sanó. Cuando 2 o 3 personas se juntan y tienen en común que padecen de la misma enfermedad, como por ejemplo la diabetes, suelen compartir sus alternativas en cuanto a cómo sobrellevarlo. Pienso que estos 10 hombres estaban en distintas etapas del desarrollo de la lepra. Quien está en un estado incipiente del mal, al contemplar a quien ya se encuentra en su etapa final, dirá para sus adentros, ojalá nunca llegue a tal estado. Los que todavía estaban mejor han de haber visto en los otros la condición que les esperaba a ellos. Y luego empieza hablando, aconteció que yendo a Jerusalén pasaba por Samaria y Galilea. Un hombre señala acertadamente que Jesucristo nunca participó de ningún tipo de segregación, o lo que hoy conocemos también como racismo, como se ha hecho en varios lugares. Cuando entró en la aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Creemos que no eran de la aldea, pues no les estaba permitido vivir en la comunidad. Era una de las partes, era una de las reglas, era una de las medidas preventivas que se habían diseñado para evitar la propagación del mal. Esto estaba en la ley, allá en Levíticos capítulo 13, versículo 45 y 46, el cual dice: en cuanto al leproso que tiene la llaga, sus vestidos serán rasgados y su cabeza será despeinada, se cubrirá hasta la nariz y pregonará: impuro, impuro. Todo el tiempo que tenga la llaga quedará impuro. Siendo impuro habitará solo y su morada estará fuera del campamento. Qué enorme sabiduría y qué incidentalmente situación la que nos presenta aquí la Escritura para entender un poquito más todo lo que está ocurriendo de una u otra manera actualmente. Es decir, que el problema de una grave enfermedad le seguía la separación de los suyos, debiendo aislarse de los demás seres humanos. No bien se diagnosticaba el mal, que era pronunciado mundialmente con horror, debía abandonarse todo: familia, amigos, vecinos, ocupación y lugar de trabajo. Muy raramente en aquella época, cuando no existía tratamiento alguno, se producía el reingreso de alguno a su comunidad.
Versículo 13, y alzando la voz, exclamaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fácil le hubiera sido al Señor ignorar aquellas voces distantes. Es más difícil negarle algo a alguien que se nos apersona, o que si nos escribe o telefonea pidiendo algo. Notemos la respuesta de nuestro Maestro: id, mostraos a los sacerdotes. Alguno de ellos podría haber pensado: ¿qué está diciendo? Todavía recuerdo cuando el sacerdote me dijo: es lepra, pero esa voz le responde desde la distancia, con fuerza, con autoridad, con seguridad. Lo poco que oyen les es suficiente y deciden obedecer. Alguien dirá que después de todo tampoco tenían mucho que perder. Si es difícil para 3 o 4 personas ponerse de acuerdo en algo, no sé qué me recordó. ¿Cuánto más podría ser para 10 y todavía cumpliendo una ordenanza carente de sentido? Bien que alguno podría decir: ¿qué tengo para mostrarle al sacerdote sin un cuerpo llagado, manos llenas de cicatrices de heridas y quemaduras provocadas por mi insensibilidad, y un rostro desfigurado que da pena mirarlo? Pero mientras iban alejándose, seguramente que hubo uno que primeramente sintió que algo había sucedido en su cuerpo. Pronto la sorpresa fue colectiva. Habían quedado limpios. El milagro no ocurrió sino hasta que se pusieron a andar en el camino. Ignoramos si fue a poco de salir o tras un buen rato de caminata. Perdón. Lo que sí sabemos es que el milagro no acontece sino hasta que se dirigen a ver a los sacerdotes. No es que Él, nuestro Señor Jesucristo, no pudiera hacer el milagro de inmediato y a la distancia con el solo poder de su voz, sino porque quiso hacerlo así, para que se mostrara la obediencia de la fe de su palabra y, sobre todo, para cumplir con lo que hablaba la ley, para cumplir que de una u otra manera nosotros tenemos que estar sujetos a lo que el Señor ha dicho en cuanto a cualquier circunstancia, situación en donde intervengan las autoridades. Este es un buen ejemplo para aquellos que todavía renegamos y todavía decimos y comparamos y nos vamos a los extremos de que si es mejor obedecer a Dios que a los hombres y mil cosas más, y estamos sacando miles y miles y miles de argumentos de justificaciones y todo lo demás, cuando que es simplemente una cuestión de sentido común. Versículo 15. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz. Aunque su acento extranjero sonara distinto, a él ninguna otra cosa le importaba sino glorificar a Dios. El milagro que siempre había soñado finalmente se producía, y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y esto particularmente es importante, y la segunda reflexión quisiera enfocarlo a esto. Qué tan agradecidos, qué tanta cultura de gratitud tenemos en nuestra vida, no solamente en primera instancia y la más importante de agradecer a Dios todas y cada una de las cosas que nos ocurren a diario, sino también ser agradecidos con todo lo que de una u otra manera nosotros podamos disfrutar o tener, pero que se vuelva una cultura habitual. Realmente a veces, y lo voy a tocar un poquito más a fondo esto, pero no estamos muy acostumbrados a decir gracias. Y gracias solamente damos cuando son sucesos importantes, cuando son situaciones extremas, etcétera, etcétera. La escena es maravillosa. Ahí a la distancia han quedado los 9 que también habían sido sanados. Aquí delante del maestro está un hombre que mira sus manos y que probablemente dice algo así como: es increíble, por primera vez en mucho tiempo puede acercarse a un grupo de personas sin necesidad de ocultar su rostro y gritar que es inmundo. Postrado con el rostro en tierra, le da gracias. Estoy convencido de que no fueron unas formales muchas gracias, como tal vez nosotros a veces hacemos, para regresar pronto a casa, sino que una y más veces repetía con tanta sencillez desde lo profundo de su corazón sus muestras de honda gratitud al Señor.
Por supuesto que muchos de los sanados por Jesús fueron también agradecidos. El endemoniado gadareno de Marcos 5 hasta quería seguirlo, pero él lo envió a su casa para que les contara cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Los dos ciegos de Mateo 20 tomaron como lo más natural seguir a quien les había dado luz a sus ojos. La suegra de Pedro demostró también su gratitud y sirviéndoles después de ser sanada. Las hermanas de Lázaro con una cena, lo mismo que Simón, el que había sido leproso. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Aquí notamos de nuevo la omnisciencia de Jesucristo, dado que él sabía que los otros 9 también habían sido curados. El Evangelio nos dice que este hombre era samaritano, lo que nos recuerda a la mujer de Juan capítulo 4, a quien Jesús le pidió de beber. Es una de sus parábolas. En una de sus parábolas es también samaritano el que auxilia a su prójimo asaltado y herido en el camino. Es interesante la cantidad de hospitales, clínicas y sanatorios que hoy existen y que llevan el nombre de el buen samaritano. Pero no todos los samaritanos respondieron bien al Señor Jesucristo. En una aldea de ellos ni siquiera lo recibieron. Lucas 9, 52 y 53. Y luego el Señor hace la reflexión: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre no se levantó del suelo hasta que Jesús se lo ordenó. La gratitud de este hombre fue recompensada de manera muy especial. Jesús de Nazaret le dijo: tu fe te ha salvado. Esta frase no fue dicha a los otros 9 que solamente fueron sanados. Este hombre no fue solamente sanado, sino también salvado. Es decir, que Jesucristo le otorgó la salvación de su alma. También le dice: levántate, vete. Es decir, ahora puedes ir y hacer lo que te dije que hicieras. Muéstrate a los sacerdotes. Ese día, seguramente los sacerdotes se llevaron la sorpresa de su vida. Se les presentan 9 hombres que ellos mismos habían declarado leprosos y sin embargo ahora se encuentran limpios. Sabían por la Escritura que eso podría acontecer, pero era algo raro y jamás de tantos a la vez. Al rato les aparece uno más, ahora son 10 y todos dan la misma versión. Desde lejos vimos a Jesús de Nazaret, le suplicamos a viva voz misericordia, y habiéndonos ordenado, nota esto, habiéndonos ordenado que nos presentáramos a ustedes mientras veníamos para acá, se produjo el milagro. Si pudiésemos examinar la piel de estos hombres, comprobaríamos que es completamente normal. Otro tanto habría que decir de las terminaciones nerviosas y los órganos vitales. Como hemos mencionado en otro sitio, desde el punto de vista médico, la lepra no solo ataca la piel y las terminaciones nerviosas, sino también los órganos internos, como el hígado, los riñones, entre otros, que cumplen importantísimas funciones en nuestro organismo. Habíamos mencionado al comienzo de la reflexión del sentir de los 10 leprosos al compararse unos con otros. Ahora todos ellos pueden alabar la gracia de nuestro Maestro. El que estaba peor que todos podría perfectamente ser hoy empleado para una promoción comercial de una nueva crema para la piel. Y bueno, hasta aquí en esta primera reflexión es importante notar que particularmente de este pasaje nos enfocamos muchísimo y realmente vale la pena y realmente tiene sentido el que veamos particularmente la acción de aquel leproso que había sido sanado, que era samaritano, la manera en que regresó, se postró, se arrodilló y le dio gracias al Señor. Y yo creo que esto es una enseñanza que nos ayuda a entender, que nos ayuda a comprender, pero sobre todo que nos debería ayudar a llevar a cabo y hacer de nosotros la cultura del agradecimiento. Agradecer en todos sentidos, agradecer a Dios por todo
de Él viene todo, pero también vale la pena agradecer en muchos sentidos lo que pasa en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas. ¿Cuál es la importancia de ser agradecidos? Ser agradecido es esencial para apreciar y disfrutar plenamente la vida, agradecer lo que somos, lo que hemos conseguido, lo que tenemos las personas que nos rodean, etc. Nos hace vivir en armonía con nuestro entorno y con un alto grado de bienestar. Es de buen nacido ser agradecido. Muchas veces nos olvidamos de este dicho popular que es una gran verdad. Son muchos los temas que escapan a nuestro control en la vida, pero si podemos controlar cómo reaccionamos ante las situaciones de la vida, tal vez la gratitud no sea la virtud más importante, pero sí es la madre de todas las demás. Nuestra mente es bombardeada continuamente con multitud de información, razón por la cual tenemos que filtrar todo lo que nos está buscando activamente. El problema radica en que como regla general nuestra mente tiende a ver únicamente lo que está mal y las carencias. Y aquí me gustaría hacer una reflexión personal. De verdad me acuerdo mucho de la historia aquella de que terminando el servicio de adoración, una mujer estaba sumamente enojada y se acercó al predicador y le dijo: realmente estoy muy molesta y muy enojada con usted. Y entonces aquel hombre le dijo: ¿Y por qué está enojada? Y dijo: es que no es posible que usted, siendo predicador, no utilice el lenguaje adecuado en sus predicaciones. Y él le dijo: ¿a qué se refiere con que no use el lenguaje adecuado? Y ella dijo: ¿cómo? Durante su prédica usted mencionó zapato. Y el predicador se asombró y le dijo: sí, efectivamente mencioné la palabra zapato. Y ella le dijo: pues no se debe de decir zapato, se debe de decir calzado. Un tanto extrañado, pero bueno, el predicador dijo: está bien, si usted piensa que en lugar de zapato debe decirse calzado, voy a tratar en lo sucesivo de poder utilizar adecuadamente el lenguaje como usted lo piensa, como usted lo dice, y utilizar calzado en lugar de zapato. Pero ya que es usted muy detallista en cuanto a lo que observó de la prédica, ¿me puede decir qué otras cosas fue lo que traté en la prédica? Y entonces la mujer le contestó: no sé, de lo demás no me acuerdo de nada, solamente me acuerdo de zapato. Y cuántas ocasiones pareciera ser que me recuerda lo que dice el Señor ahí en Mateo 23, refiriéndose a los fariseos, a los escribas: cuelan el mosquito y dejan pasar el camello. ¿Por qué? Porque hay prioridades, porque hay situaciones, hay circunstancias, hay muchas cosas alrededor de nuestra manera de vivir, especialmente aquellos que estamos siguiendo a Cristo, aquellos que somos discípulos de Cristo. Tenemos que ordenar esas prioridades, tenemos que darle a todas importancia, pero hay cosas que son fundamentales, como el establecer o lograr que la gente pueda tener una relación personal con Dios. Para ello hay varias circunstancias, varias situaciones, sí, pero a veces nos enfocamos tanto nada más en una, que nos olvidamos de lo principal, que nos olvidamos de lo demás, y esta es la tendencia que tenemos a ver solamente los aspectos negativos. En este tiempo de pandemia hay muchas circunstancias, hay muchas situaciones, pero también ha habido un sinnúmero de oportunidades, ha habido también un sinnúmero de situaciones y circunstancias que nos llevan a mostrar la gratitud que tenemos ante Dios, y sobre todo la gratitud de seguir vivos, físicamente hablando, porque cuántos, y todavía nos ponemos a cuestionar, a negar que precisamente por la desobediencia, que precisamente por la falta de sentido común, precisamente por no atender algunas medidas que tienen que ver con resguardar nuestra vida física, todavía lleguemos hasta el grado de que no temáis al que mata el cuerpo y después nada más puede hacer, temed y habla acerca de la obediencia a Dios. Pero la obediencia a Dios, dice el Señor ahí en la Escritura: el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Entonces,
Yo creo que es una circunstancia, es una situación de que en lugar de estar ocupándonos en cuestiones que son importantes pero no son las más importantes, en lugar de eso, ¿por qué no? ¿Por qué no a través del agradecimiento? ¿Por qué no cada momento, cada circunstancia, cada situación, voltear y ver a nuestro alrededor y sobre todo voltear al cielo y decir: gracias, Señor, gracias por mi vida, gracias por la vida de mi familia, de los que amo, gracias por la vida de mis amigos, gracias por la vida de mis hermanos, porque no todos pueden estar diciendo lo mismo, y si todavía aún así no te convences, bueno, esa es una cuestión que tiene que ver con la óptica personal que cada uno tiene. Siempre buscamos lo que está fuera de lo esperado o puede representar un peligro. Sin embargo, si nos dejamos llevar por estos pensamientos negativos, puede comenzar a dominar nuestra mente y afectar nuestras expectativas. Empezamos a esperar situaciones negativas y a crear lo negativo en nuestra vida. El resultado final, una vida de experiencias y resultados decepcionantes y frustrantes. Ha sido un tiempo de reflexión, ha sido un tiempo en el que nosotros tenemos que buscar la manera de aprender y tenemos que aprovechar cualquier oportunidad para darnos cuenta que aún en las situaciones que estamos viviendo, el Señor es fiel y el Señor nos muestra las maneras y las formas. Mira lo que escribió el apóstol Pablo, hablando de este punto específicamente que acabo de mencionar. ¿Por qué acostumbrados nada más a ver lo negativo, a ver el punto negro? ¿Por qué? Porque tal vez tiene mucho que ver lo que hay dentro de nosotros, y no solamente estoy hablando del corazón, estoy hablando en general de todas las cosas, de todas las circunstancias, situaciones que nos llevan a extremos todavía más que tienen que ver con lo que no estamos haciendo. Dice el Señor, habla el Señor en cuanto a llenar nuestra mente de cuestiones positivas. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar: concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanzas. Esto es concentrarnos en las cosas positivas, en las cosas que tienen que ver con aquello de mostrar una gratitud a Dios. Cuando nosotros estamos llenos, lo que leí fue en la Nueva Traducción Viviente, lo que leí fue lo que Pablo escribe en Filipenses 4:8, ocuparnos en lo bueno, llenar nuestra mente de cosas positivas, llenar nuestra mente de cosas que tengan que ver con conducirnos a la gratitud. Pese a todo lo dicho anteriormente, podemos detener la tendencia negativa natural de nuestra mente mediante la reorientación hacia la abundancia y lo que es positivamente posible, centrándonos en aquello de lo que estamos agradecidos. Con este cambio de visión, casi al instante, tu vida puede cambiar su trayectoria. Tu mundo puede revolucionarse y todo lo que puedes crear en él. De esta forma nos vamos a sentir mucho mejor, siendo agradecidos incluso cuando las cosas no van del todo bien y cuando surgen conflictos o problemas o circunstancias o situaciones como las que estamos enfrentando. Y ¿por qué no darles otra perspectiva, una perspectiva bíblica? Dice Romanos 8:28 el apóstol Pablo: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. O sea, sí es cierto que hay situaciones, circunstancias negativas, sí es cierto que hay cosas que nos puedan estar afectando, pero también es cierto que cuando nosotros tenemos la certeza, la seguridad de que Dios está en el control, entonces todas las cosas van a salir a bien, todas las cosas nos van a ayudar. Tal vez valga la pena reflexionar entonces ¿qué visión tenemos acerca de nuestra propia vida? ¿Somos capaces de valorar aquellas cosas positivas que tenemos? ¿En qué aspectos nos concentramos al ver nuestra propia existencia? Bueno, permíteme compartir algunos puntos que nos pueden llevar a ser agradecidos en todo tiempo. Primero, abre los ojos al mundo.
Tenemos que salir de nuestro universo cerrado, mirar hacia el exterior, a los demás y darnos cuenta de todas las cosas que tenemos y agradecerlo. Lamentablemente hay muchas personas en peor situación que tú. Hazte consciente de ello y fíjate, seguro que después estarás más agradecido de la situación en la que te encuentres, de la que muchas veces quizá te quejes. Y aquí no vale la pena, no solamente en cuanto a ver las situaciones alrededor nuestro, sino sobre todo ver lo que el apóstol Pablo escribió ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, lo voy a leer en el capítulo 4, versículo 16 al 18, donde habla y dice acerca de tener esa visión, de abrir los ojos, no solamente al mundo, abrir los ojos a lo que Dios hace, seguirá haciendo, y a la perspectiva que Dios nos ofrece a cada uno de aquellos que queremos seguirlo, que queremos estar con Él. Es por esto que nunca nos damos por vencido, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que, fíjate cómo termina el versículo 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así lo traduce la Reina Valera. Entonces, tenemos que abrir estos ojos. Para nosotros tenemos que abrir los ojos espirituales. Otro consejo: date cuenta de que todas las cosas malas date cuenta de todas las cosas malas que no te suceden. Esto es, a veces ocurre un pequeño percance que podría haber sido mucho peor. Es importante darse cuenta de ello y estar agradecido de que el problema no haya sido mayor. O sea, siempre hay que encontrarle la parte positiva. La parte positiva, ¿cómo la encuentro? Cuando yo sé que el que tiene el control es Dios. Muchos de nosotros podemos hablar de experiencias personales, podemos hablar de situaciones. Cuando hace 4 años estaba yo pasando por una crisis de identidad, una crisis en que me preguntaba yo tantos años y qué he hecho para el Señor, y estaba yo tratando de encontrar, además no tenía trabajo, la situación era cada vez más difícil, trabajo secular, y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y para colmo tuve un accidente y dije, todavía es peor. Pero ¿sabes qué? Con el tiempo me percaté y me di cuenta de que solamente así iba a poder entender que lo que pudiera yo hacer, mucho, mediano o poco, era suficiente para poder estar tranquilo ante el Señor. Era suficiente para que en esos momentos en que estaba yo viviendo, el Señor me iba a ir levantando paulatinamente. Y ahí fue hace 4 años cuando nos decidimos, mi esposa y yo, regresar al ministerio de tiempo completo y tener la oportunidad, y hasta mi familia, mis hijas me decían, papá, es que volviste a retomar tu vida, y tal vez era ese el problema. Yo no podía ver más que las cuestiones materiales, económicas, pero había dejado de ver las cuestiones espirituales. Y esto, que pudo haber sido una pequeña desgracia, este accidente que tuve, se convirtió en la catapulta que me llevó a volver a tratar de cambiar mi actitud para con Dios, pero sobre todo para con los demás. Muchas veces vivimos la vida sin prestar atención a las pequeñas buenas cosas que nos suceden, porque las más espectaculares son más evidentes y llaman más la atención. Sin embargo, si piensas un poco, verás la cantidad de cosas positivas que hay en tu vida. Es fundamental reeducarnos para aprender a pensar en positivo y ver todo lo bueno que vivimos cada día. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, dice Pablo en Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 en adelante. Dad gracias en todo. Es muy común cuando nos sentamos a la mesa que hay ocasiones, mi esposa le hemos comentado que le hemos descubierto ese don, porque ella personalmente dice, no, yo no, con la cocina no me llevo, no me gusta, no, como que no tengo la habilidad para cocinar.
Pero ya he mencionado otras veces que este tiempo nos ha ayudado a entender que ella sí tiene esa habilidad, simplemente a lo mejor no se había dado cuenta, pero nos ha preparado cosas. Hay como todos los seres humanos, cosas que a lo mejor no salgan bien, o sobre todo que no les gustan a los demás. Y a veces cuando yo hago algún comentario de que, oye, mira que la sopa está así, o que esto está así, de inmediato mi hija o mi nieta me dice, abuelo, si es mi nieta, me dice, abuelo, da gracias en que tenemos comida, da gracias en que tal vez la sopa no te gustó, pero tú mismo estás diciendo que el guisado estuvo exquisito. Y son pequeños detalles. Estoy hablando de una comida de cada día. Puede ser desayuno, puede ser comida, puede ser cena. Pero hay ocasiones en que olvidamos de dar gracias hasta en las situaciones más comunes. Tal vez sea eso. Y solamente en ocasiones, como dije antes, extraordinarias. Entonces sí. Gracias que nos está pasando esto. Pero hay mucho más en todo esto. Aprende a ser agradecido practicando. Y yo creo que lo que habla Santiago, que ya no seamos oidores sino hacedores, tiene mucho que ver con nuestra práctica común en todas las áreas de nuestra vida. Estoy hablando de todas las áreas de nuestra vida, en que ya es mucho estar oyendo y oyendo y oyendo y oyendo. Hay que practicar. Hay que empezar a ponerlo en práctica en nuestras vidas, a ponerlo en práctica en todo lo que hacemos. Todo puede ser aprendido. Y la capacidad de experimentar el agradecimiento es una parte de tu carácter para que siempre puede mejorarse si lo practicas. Existen diferentes formas de hacerlo, como por ejemplo, puedes escribir un diario de gratitud y puedes saber o te puedes dar cuenta de la eficacia de la gratitud en la vida de las personas, que además está comprobada científicamente. Y luego, en esta segunda reflexión, con esto termino. Rodéate de personas con una actitud positiva y agradecida. Las actitudes negativas y pesimistas se contagian rápidamente. Por eso es importante que aquellos que nos acompañen en la vida tengan una visión optimista. También podemos nosotros mismos ayudar a otros a ver que todo lo bueno que tiene en su vida. Y esta es una realidad. Y voy a volver a tocar ese punto que parece ser que tal vez sea la última vez que lo toque. Pero no es posible. No es posible que aún con gente con tanta sabiduría, con gente con tanto estudio, con gente con tanto conocimiento de la escritura, y luego a través de un comentario tal vez sin idea, tendencioso o como se le quiera llamar, yo lo vi y de verdad todavía me causa asombro todos los más de 200 comentarios que surgieron alrededor, y todo ¿para qué? ¿Todo para qué? Si eso hubiera sido para edificación, gloria a Dios. Pero eso, en lugar de ser edificativo, lo único que sacó a relucir fue, en muchos casos, la soberbia. Porque hubo comentarios de gente que hasta se aprovechó tanto, que se ataca a las redes sociales, y se aprovechó para promover sus cursos en internet. Tanto que hablamos de la unidad que debe haber en el pueblo de Dios, y vi ahí de veras descalificaciones, ofensas personales, cuestionamientos de la vida personal. ¿Eso en qué edifica? Y ve ahí situaciones diversas, cada quien colgándose de lo que más le conviene o de acuerdo a su perspectiva. Eso no tiene nada que ver. Cuando Pablo dice en Filipenses 2, 3 y 4, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, considerando a los demás como superiores a sí mismos. Y luego particularmente el versículo 4, no mirando por lo suyo propio, sino por lo de los otros. Y eso es todo lo que vi. Y lo que estoy hablando acerca de rodéate de una actitud positiva, personas que tengan actitudes positivas y agradecidas. Cuando hay momentos de exhortar o cuando hay momentos de amonestar, Dios nos va a poner la forma y la norma. Pero hay ocasiones en que pareciera ser, de acuerdo al sentir de cada quien, es que todo tiempo debe ser tiempo de exhortación, pero una exhortación en cuanto a reprensión de lo que no estás haciendo bien, de acuerdo al particular vista en muchos casos ni siquiera de veras bíblicos, ni siquiera en un contexto general, sino individual. ¿Y luego qué pasa? ¿Y luego qué es lo que ocurre? Como dije antes, no todo el tiempo es para eso.
Hay tiempos en que debemos ver las cosas positivas, de agradecer que de una u otra manera, de todas maneras, sea lo que ocurra, sea lo que suceda en todo este tiempo de pandemia, Dios tiene un propósito y Dios nos va a llevar a todos a buen puerto, siempre y cuando aceptemos los tiempos y las razones de Dios. Yo creo que no está de más mencionar lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres o los buenos hábitos, según la versión en que quieras leerlo, ese texto. Y yo creo que esto es lo que de una u otra manera nos tenemos que hacer. Eso es lo único que tiene que llevar a cabo. Yo creo que hoy les llaman a las personas que continuamente parece ser que el afán es crear controversia, crear disensiones, crear divisiones o simplemente argumentar tener la verdad. Y sabes qué, así no es. Por encima de todo eso, todo lo que cada quien pueda expresar, por encima de todo eso está el principio, no mirando por lo suyo propio, sino por lo de los otros. ¿Quieres el mejor ejemplo? Está en el maestro. El maestro no miró lo suyo propio, miró lo de los otros. Y si no basta esto, ve a Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 11. Donde habla, entre otras cosas, que él se hizo obediente, pero no solamente se hizo obediente, sino que se despojó a sí mismo. Él dejó su lugar de privilegio por venir a estar entre nosotros. Y después, ¿qué hizo? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se hizo obediente hasta la muerte. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Hubo una recompensa, hubo más bien una consecuencia de su actitud, y nosotros tendríamos que estar haciendo lo mismo. Y yo creo que parte fundamental de ello es tener en nosotros la gratitud. Puede ser que estemos equivocados, yo no digo que no, ya he dicho otras veces que nadie tiene en absoluto la verdad, pero este ejemplo de los 10 leprosos nos muestra que estamos muy lejos, los seres humanos en general, estamos muy lejos, en verdad, de ser agradecidos. De ser agradecidos ante las circunstancias, de ser agradecidos ante las situaciones que particularmente ahorita están pasando. Y en lugar de eso, somos como los 9. ¿Y los 9 dónde están? Ocupados en controversias, ocupados en asuntos personales, ocupados en intereses personales. Y solo uno, dice uno, y no era judío, era samaritano. Volvió, se postró, se arrodilló y le dio gracias a Dios. Qué gran ejemplo de gratitud. Qué gran ejemplo de mostrarnos el Maestro lo que debería ser parte inherente en la cultura de nuestra vida. El agradecimiento. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y quiero terminar precisamente con este texto que habla acerca del punto fundamental, no fundamental, pero uno de los puntos importantes de esta reflexión. Y por eso me gustaría leer lo que dice Hebreos capítulo 12, y con eso termino. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gracias a Dios, dice la traducción lenguaje actual, gracias a Dios, el reino que Él nos da no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que a Él le gusta recibir, porque nuestro Dios es como un fuego destructor. Y finalmente, en la versión internacional dice: así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios. Eso fue lo que hizo aquel samaritano. Adoremos a Dios, postrémonos ante Dios, doblemos rodilla ante Dios, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La gratitud
la gratitud en nuestra vida. Gracias otra vez a aquellos que se pudieron conectar. Yo sé que hay una partecita que tal vez no pudo ser grabada porque falló la señal de internet, pero de todas maneras, aparte de eso, como lo grabo también en YouTube, voy a tratar de compartir para que ese pequeño espacio no se quede. Bueno, si te interesa leer, escuchar todo el mensaje. Mientras tanto, pues gracias otra vez, que sigas teniendo un excelente día, y la invitación es cada día 2:30 de la tarde a través de Experiencias Cristianas Facebook. Y aquí nos vemos con la serie de Discípulo. Gracias otra vez, te mando 1.000.000 de bendiciones.